capítulo 45. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 45, versículo 1 al 8. Creo que estamos bien con el tiempo. Le pido que esté atento a la palabra del Señor, porque la palabra puede salvar nuestras almas. ¿Sí? Génesis 45, del 1 al 8. Y voy a tratar de hablar lo que el Señor me indique en esta hora. Aleluya. Dame sabiduría, Espíritu Santo, para traer tu palabra como tú quieres, Señor. Y que sea de bendición, Señor, y de edificación para tu pueblo, Señor. Aleluya. ¿Ya estamos ahí? Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. No podía ya José. ¿Quién? Te dije José. No podía ya José. Si los niños quieren ir a la clase está bien, porque yo sé que a Fabián le encantan las clases. ¿Sí? Póngame atención. No podía ya José contenerse, diga conmigo, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hagan salir a todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José, diga conmigo, a sus hermanos, entonces se dio a llorar, diga conmigo, llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. ¿Escuchó bien? El que vendieron para Egipto, sus hermanos de sangre. Versículo 5. Ahora pues, no se pongan tristes, ni os pese haberme vendido acá. ¿Cómo es eso? ¿Estamos leyendo bien? Sí. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales ni habría arada ni siega. Y Dios me envió, le dice José a sus hermanos, delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá vosotros, sino Dios, que me había puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos conocen la historia de José? Hoy no la vamos a poder leer toda porque es muy amplia. So que usted, llegando a su casa, yo le invito a que vaya y lea cada detalle, porque esta historia es una historia verdadera. No es una novela, no es una película que alguien se inventó, es una historia que realmente aconteció. Y está escrita en la palabra para bendición de nosotros, para que podamos aprender sobre la vida de José. Amén. Y leímos muy bien esta parte de la escritura. José les dijo a sus hermanos: yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. No se pongan tristes, ni les pese haberme vendido acá, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas.
¿Sí? Se escucha muy fácil. Se escucha muy fácil leer las palabras que salían de la boca de José. Pero hubo todo un proceso. Sin duda hubieron lágrimas, hubieron noches de dolor, de aflicción, de resentimiento, de ira, de enojo, de odio, a causa de lo que sus hermanos le habían hecho. Pero dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Todas las cosas les ayudan para bien. Todas, las buenas y las malas. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y yo quiero que vea el nombre del tema, del título que yo le puse a esta palabra, si me ayudan por ahí. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? El perdón es más grande que la venganza. Imposible, pastora, que usted no sabe. Lea la historia de José y vea si se puede. Imposible para el hombre sin Dios. Imposible para el hombre sin propósito. Imposible para el hombre que no conoce la palabra de verdad. Pero para aquel que le ha entregado su vida a Cristo, y juntamente con ello todo nuestro ser, nuestras cargas, nuestras dolencias, para Él no hay imposible. Amén. Aleluya. Y mire, vamos a estar ahí en Génesis. Usted puede leer en su casa Génesis capítulo 37 en adelante. Usted puede leer la historia. Pero déjeme, le comienzo a platicar qué había detrás de todo esto años atrás. José tenía solamente 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Sí. Tal vez tenía una vida normal como cualquier otro jovencito de 17 años, ayudando a su padre a apacentar las ovejas juntamente con sus hermanos. Pero había algo. Los hermanos de José, 10 de ellos no lo querían, lo detestaban, lo odiaban. Y dice la palabra que no podían hablar con él pacíficamente. Y José era casi el menor, había otro más pequeño que él. Y dice la palabra que José era amado por su padre, que lo amaba más que a todos sus hijos. ¿A alguien le suena eso? ¿Alguien se identifica? Tal vez va a haber aquí personas que se identifiquen con los hermanos de José, o con José, o con Israel, el padre de ellos. Y dice que lo amaba más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y era hijo de la mujer que amaba. Y dice la palabra que su padre le hizo una túnica de muchos colores. Y a veces como padres no nos damos cuenta la distinción que hacemos en nuestros hijos y provocamos así celos, envidia entre ellos. Habremos padres aquí, así en este lugar, que no nos hemos dado cuenta el daño que hacemos a nuestros hijos haciendo preferencias. No se quede callado. Y todo trae consecuencias. Eso provocó tremendamente celos, envidia de los hermanos de José. Y viendo que sus hermanos, que su padre lo amaba, dice la palabra, más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 4 del capítulo 37. Sus hermanos lo odiaban tanto que lo que hicieron no puede ser más que a raíz de ese sentimiento de odio, de venganza. Y le llamaban José el soñador.
Porque todavía sumándole a todo esto, Dios le daba sueños a José, donde todo indicaba al parecer que a través de los sueños un día todos se iban a rendir ante José. Y sus hermanos más lo aborrecían y le llamaban José el soñador, de burla. Y en una ocasión sus hermanos se fueron lejos a apacentar las ovejas. Su padre manda a José y le dice: ve a darle una vuelta a tus hermanos. Y cuando sus hermanos lo ven venir de lejos, comienzan a planear algo terrible. Comienzan a planear su muerte. Pero uno de ellos dice: no, ¿cómo vamos a derramar la sangre de nuestro hermano? Vamos a echarlo en esa cisterna. Le quitaron la túnica de colores que su padre le había hecho, lo echaron en esa cisterna. Pero Dios no permitió que le quitasen la vida. De pronto sus hermanos ven venir a unos mercaderes, a unos madianitas, y dicen: vamos a venderlo. Y lo venden como esclavo. De ser libre, de ser José el soñador, el hijo preferido, el hijo amado, se convierte en un esclavo. Y los madianitas lo venden a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, dice la palabra. Ahí estaba José, lejos de su familia, sin la túnica que su padre le había hecho. ¿Sabes qué hicieron sus hermanos con la túnica? Mataron, degollaron un cordero, empaparon la sangre y se la llevaron a su padre y le dijeron: fíjate si esta túnica era la de José. Y dice así. Y él creyó la historia de que un animal feroz había matado a su hijo. Pero algo que me impacta, hermano, de esta historia, porque varias veces la palabra dice: pero Dios estaba con José. No importa dónde estemos, no importa en qué momento, etapa de nuestra vida nos encontremos, si Dios está con nosotros, seguimos teniendo un propósito de vida. No importa lo malo a nuestro alrededor, no importa el dolor. Y dice la palabra en Génesis 39, del 2 al 6. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de toda su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía, porque Dios estaba con él. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Usted y yo somos bendición donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en las manos de José, y él no se preocupaba por nada, de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Diga conmigo: pero la esposa de su amo puso sus ojos en él, equivocadamente. Pero José no quiso fallarle a Dios y no quiso fallarle a su amo. Pero en una de esas, esta mujer le pone una trampa y le hace creer a su esposo y a todos los demás que José quiso abusar de ella. Y este hombre enojado lo mete en la cárcel. Diga conmigo: José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él.
Dios seguía prosperando todo lo que hacía. Génesis 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia delante del jefe de la cárcel. ¿Por qué le dio gracia? Porque Dios estaba con él. Y el jefe de la cárcel le entregó a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí, José lo hacía. Nadie se tenía que preocupar por nada, porque José estaba a cargo, y lo que hacía lo hacía con excelencia, lo hacía bien, porque estaba representando a Dios ahí donde estaba, y Dios estaba con él, y todo era bendecido donde estaba José. No importa dónde estemos, no importa cómo nos encontremos, ahí nosotros somos testigos del poder de Dios y estamos representando a un Dios grande y poderoso. Ya sea en una cárcel, ya sea donde sea, y donde un hijo obediente de Dios está, hay bendición, hay presencia de Dios. Y ahí donde estaba José, metieron presos al jefe de los panaderos, al jefe de los coperos del rey. Y acuérdese que José, Dios le daba sueños, pero también le daba la interpretación. Entonces, estos hombres tienen un sueño y le dicen a José: es que no hay quien pueda interpretarlo. Y vienen con José, y José les da la interpretación a cada uno. Uno iba a morir y el otro iba a regresar a seguir siendo el copero. Y así como José les dio la interpretación del sueño, así sucedió exactamente. Y José le dice al jefe de los coperos: acuérdate de mí cuando te llegue todo este bien, y háblale de mí a Faraón. Usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, ¿verdad? Pero dice la palabra que al jefe de los coperos se le olvidó José. Diga conmigo: se le olvidó. Pero no a Dios. Los hijos de Dios no dependen de un jefe, no dependen de un presidente, no dependen de ningún hombre, dependen de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios bajo la voluntad de su palabra, conforme a su palabra, vamos a caminar sin miedo. Vamos a caminar confiando en que Dios tiene el total control de nuestras vidas. Pero ¿cómo depositar el control de nuestra vida y nuestra confianza en un Dios que no conocemos? Necesitamos conocer a Dios para poder confiar en Él. Amén. Necesitamos conocer su palabra. Dios no se olvidó de José. Al contrario, día a día Él estaba con él. Y esto me recuerda el Salmo 37, 25, que dice David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Tome esta palabra para usted y diga: yo soy un hijo de Dios. Aleluya. En el capítulo 41 dice la historia que aconteció que pasados 2 años, ahora Dios le da un sueño a Faraón, el mero rey de Egipto. Oh, porque nuestro Dios no tiene límites. No importa dónde te encuentres en este momento, no importa qué situación, Dios tiene un propósito. Y si tú y yo caminamos en obediencia, Él va a ir cumpliendo su propósito en cada etapa de nuestra vida. Y a veces pensamos: lo que me está aconteciendo, lo que está pasando, donde estoy, todo apunta que Dios ya se olvidó de mí.
Déjame decirte que no. Simplemente es parte del plan, es parte del propósito. Tenemos que ser procesados para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Amén. Yo no conozco tu vida, no sé cómo haya sido tu niñez, no sé cómo haya sido tu vida con tus padres, si te criaste con tus padres o no te criaste con ellos. Hay tantas historias tan tremendas, tan tristes, que uno puede decir, pero ¿por qué sucedió esto? Miremos el ejemplo de José. Nada detuvo el propósito en la vida de José, pero José buscaba a Dios. José amaba a Dios. José era obediente a Dios. Y todo lo que José hacía era prosperado, y no solamente él, sino todo lo que estaba a su alrededor. Prosperó la casa de su amo, prosperó la cárcel donde estaba, a causa de un hombre. A causa de ti, Dios puede bendecir a los que están a tu alrededor. A causa de ti. Amén. ¿Dónde nos quedamos aquí en la historia? Faraón tuvo un sueño y mandó traer a todos los magos, a todos los sabios. ¿Y qué crees? No pudieron interpretar el sueño de Faraón. No lo pudieron interpretar. Entonces ahí se acuerda el copero. Y le empieza a decir a Faraón: déjame te platico que cuando tú me metiste en la cárcel, ahí estaba un joven hebreo que interpretó el sueño mío y el sueño del panadero, y exactamente como él nos dijo que iba a suceder, así pasó. Le dice el Faraón: mándenlo traer. Y le da el sueño. Y le empieza a platicar. Léale usted la Biblia. Y le empieza a decir sobre su sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que las 7 vacas flacas se venían comiendo a las 7 vacas gordas. Y después se duerme y vuelve a despertar, y ahora sueña 7 espigas y otras 7 espigas diferentes a las bonitas. Y le dice: José, el sueño que has tenido uno solo es. La confirmación, soñando las dos veces el mismo sueño con diferentes cosas, las espigas y las vacas. Y le dice: Dios le está revelando al rey lo que va a acontecer más adelante. Vienen 7 años de abundancia, mucha abundancia sobre la tierra, extremadamente. Pero después de esos 7 años van a venir 7 años de escasez, 7 años de hambre sobre toda la tierra. Y José le empieza a decir: es necesario que hagas esto, que pongas un jefe, que construyan graneros y que puedan meter ahí tanto por ciento de la abundancia que iba a haber en ese tiempo. Y dice Faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque ese hombre llamado José no era sabio por sí solo. Había un espíritu superior a los magos, a los demás, porque Dios estaba con él. Y ellos mismos dijeron: no va a haber otro como él. Entonces el rey lo puso sobre su casa, lo puso como gobernador de todo Egipto. Podemos mirar de una vida normal a venderlo como esclavo, después encarcelado injustamente por algo que no cometió, y después de ahí como gobernador de todo Egipto. Eso es lo que Dios hace con aquellos hombres y mujeres que deciden entregarle su vida a Cristo, que deciden servirle y seguirle. Amén. Y dice la palabra que Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, con ese anillo dándole autoridad. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Y yo creo que hasta este momento José se detuvo
y empezó a entender el propósito y el plan de Dios de todo lo que había acontecido en su vida. Yo creo, estoy segura que hubo momentos de dolor en la vida de José. José sin duda tuvo que pasar por ese proceso de falta de perdón a causa de lo que sus hermanos le habían hecho. Eran hermanos de sangre y lo vendieron como esclavo. No les importó que era su hermano de sangre. No les importó el dolor que le iban a causar a su padre porque sabían que lo amaba. Yo me imagino que José pasó noches de dolor preguntándose por qué. Sin duda pasó por ese proceso de amargura, ese proceso de resentimiento, de dolor, de no querer perdonar a sus hermanos, porque no fue cualquier cosa lo que sus hermanos le hicieron a José. O dígame usted y yo qué hubiéramos hecho en los zapatos de José. ¿Hubiéramos perdonado de un día para otro? Imagínese ese padre sufriendo por su hijo. Y esos 10 hermanos con esa culpa y con esa conciencia. Me imagino que han de haber también pasado de noches de desvelo, de recordar lo que habían hecho y ocultarle la verdad a su padre. Porque déjeme le digo, iglesia, que cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios no tenemos paz, no podemos dormir, hay algo que nos falta, hay algo que no nos deja vivir en paz cuando hay en nuestros corazones, cuando no nos arrepentimos, cuando no perdonamos, cuando cargamos con ese resentimiento, con ese dolor, con ese odio por años y años y años, nos podemos disfrutar la vida. Porque hay algo que nos roba la paz. Hay algo que no nos deja vivir. Pero José decidió perdonar. Decidió soltar la amargura. Porque amaba a Dios. Y todo aquel que ama a Dios va a dar ese paso de obediencia. Y va a decir, yo perdono, aunque no lo merezcan. Usted y yo no merecíamos el perdón de Dios, pero Él fue a una cruz y derramó su sangre y fue crucificado por todos nosotros. Y usted y yo no merecíamos perdón, pero hoy Dios nos perdona y tenemos acceso a esa sangre preciosa que Él derramó para poder recibir perdón. En este tiempo José ya tenía 30 años. 30 años tenía cuando ascendió al poder. Y habían pasado aproximadamente 13 años. Diga conmigo, el perdón es más grande que la venganza. En el capítulo 42 podemos ver cómo los hermanos de José vienen a Egipto. ¿Por qué vienen a Egipto? Porque había hambruna donde estaban. Y fueron en busca de comida, fueron a comprar comida. Y cuando llegan delante de José, José reconoce a sus hermanos. Pero sus hermanos no lo reconocen a él. Yo quiero que usted lea la historia en su casa, porque es un ejemplo, mi hermano, sorprendente de lo que es el perdón. Yo no sé cuántos aquí se identifican. José hizo diferentes cosas con sus hermanos, probándolos a ver si habían cambiado. No lo reconocían. Incluso lo estuvo comiendo en su mesa y no lo reconocían. Pero llegó un momento donde José no pudo contenerse, y es ahí donde comenzamos a leer ahorita. Lo vamos a leer nuevamente y ahora lo vamos a ver de una forma diferente. Génesis 45.
Hasta este punto, sus hermanos no lo habían reconocido, no sabían que era él. Y que los sueños que José había tenido de niño se estaban cumpliendo en ese momento. Porque los sueños de Dios se cumplen cuando nosotros permanecemos fieles a Él. Amén. Génesis 45:1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hagan salir a todos de mi presencia. Y no quedó nadie. Y al darse a conocer José a sus hermanos, dice que entonces comenzó a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y la casa de Faraón. Mi hermano, dice la palabra que comenzó a llorar a gritos, que todos a su alrededor escucharon los gritos, los lamentos de José. Yo creo que hasta este momento José no había llorado, se había aguantado todo el dolor. Tal vez había llorado, pero no de esa manera. Cuando José lo tuvo frente a frente, pudo recordar como una película todo lo que había pasado anteriormente en su vida y lo que sus hermanos le habían hecho. Pero ahí estaba José. Pero ya no era el mismo que ese jovencito de 17 años. Era un José con un corazón limpio, con un corazón que decidió perdonar a sus hermanos. Y Dios le concedió volver a ver a su padre. Fueron a vivir a Egipto con todo lo que tenía, nietos, hijos, con su padre. Y ahí estaba José, con un corazón limpio. Pasó momentos de amargura, de falta de perdón, sí, sin duda. Pero permitió que Dios obrara en su corazón y soltó el perdón. No porque lo merecían, sino porque quería vivir una vida en paz y porque amaba a Dios. Y él sabía que no, si él esperaba que Dios cumpliera esos sueños en José, él tenía que perdonar a sus hermanos. Y cuando ya estaba como gobernador, él pudo entender: no fueron ustedes, hermanos míos, no se pongan tristes, porque no fueron ustedes que me vendieron, fue Dios el que permitió para que llegara aquí para preservación de vida, porque Dios sabía lo que iba a acontecer más adelante. Y a Dios le plació usar la vida de José. José fue el elegido para salvar a toda su familia. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero ahí José reconoció que fue Dios el que lo permitió. Usted y yo no podemos seguir viviendo con ese dolor, con ese resentimiento, con esa falta de perdón. Porque déjeme le digo una cosa: las decisiones que nosotros tomemos afecta a nuestras generaciones, afecta a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Las buenas decisiones afectan para bien, pero las malas decisiones afectan para mal. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera vengado de sus hermanos? Porque tuvo la oportunidad, los tuvo enfrente de él. Era el gobernador, él podía meterlos en la cárcel y dejarlos ahí. De hecho, sí estuvieron. Pero era parte del plan, los estaba probando. Pero José pudo vengarse y no lo hizo, porque el perdón es más grande que la venganza. Amén. Aleluya. Amén. Quiero que diga conmigo: el perdón es más grande que la venganza. El amor es más grande que el odio. El amor trae perdón. El perdón trae reconciliación. La reconciliación trae sanidad y trae libertad. Aleluya. Póngase de pie en esta hora. Ahora la pregunta es: ¿queremos seguir viviendo así como estamos en esta condición, así como está nuestro corazón? ¿O queremos soltar ese perdón?
y ser libres y ser sanos y traer reconciliación. Y que Dios use tu vida para traer reconciliación a tu casa, a tu familia, a tu descendencia. Porque así como el perdón trae consecuencias buenas, bendiciones, la falta de perdón trae maldición. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera hecho lo contrario a lo que hizo? ¿No crees que después los hijos de José se hubieran vengado de la familia de sus hermanos? Tal vez hubiera seguido el odio de generación en generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. Hubiera seguido la venganza, hubiera seguido el odio, hubiera seguido la falta de perdón, la venganza. Pero un hombre que dijo: no más, no más, decido perdonar. Mira lo que trae el perdón: reconciliación, trae sanidad. Yo no conozco tu vida, no conozco tu familia, tu descendencia, de dónde tú vienes, pero Dios sí conoce. En esta hora yo te invito a que cierres tus ojos. Le voy a pedir a mi esposo que me ayude con unos